Bienvenidos a los comentarios y conclusiones de la materia 4, Contabilidad Superior, de la Licenciatura Ejecutiva en Contaduría. Comenzamos. Esta materia consta de 3 temas importantes. El primero son inversiones en acciones y acciones permanentes. El segundo tema son compañías asociadas. Y finalmente el tema 3, consolidación y combinación de estados financieros. En resumen, podemos decir que los aprendizajes a los que llegamos son la aplicación del conocimiento y las formas de inversión, así como la aplicación de los estados financieros consolidados, el método para realizarlos y la combinación para las empresas asociadas. Debemos también de tomar en cuenta que en la consolidación, la tenedora debe de mostrar el total de las acciones y debe eliminar lo que son las partes de las filiales y de las transacciones que se hagan entre compañías, así como aplicar los procedimientos para las inversiones en empresas asociadas o filiales y la forma de combinar y consolidar los estados financieros. En la contabilidad superior es la suma del análisis de los tipos de acciones y su valuación. Depende del tipo de evaluación, es el valor presente que se le da o se le asigna a cada una de las acciones. Más aparte, las participaciones que tienen inversión en acciones con otras empresas, ya sea como asociada o como tenedora de acciones. Y por último, estas se deben de combinar porque deben presentar estados financieros consolidados o combinados de acuerdo con lo que sea una empresa asociada o una empresa tenedora. Entregaste algunos trabajos. En la semana número 1, en acciones, entregaste un cuadro sinóptico con conceptos, tipos de acciones, forma de evaluación y presentación en los estados financieros. Debes de tener los métodos muy bien definidos porque depende del tipo de empresas en donde estés laborando, es la evaluación que tú vas a ocupar. En la semana número 2, lo que se refiere a compañías asociadas, realizaste un resumen tocando puntos importantes de la NIC 7 y NIC 28, donde resalta las condiciones de que se cumplan en una compañía asociada. No es lo mismo tener una participación del 50%, que ya es una empresa dueña, la tenedora, o una participación asociada del 25%. Ese es el tope para poder realizar una inversión y considerarla como una compañía asociada. En la semana 3, metiéndote a los estados financieros, ya sea consolidados o combinados, realizaste 2 diagramas en donde indicaste el procedimiento de cada uno de ellos, la forma en la que debes exceptuar lo que son las transacciones entre compañías, así como la inversión de la filial o de la asociada. Entonces, en resumen, tienes un panorama general de qué tipo de empresa estás y qué tipo de consolidación o de combinación de estados financieros debes de realizar
al presentarlo a la mesa directiva. Llegamos a las conclusiones semanales. En la semana 1, en acciones, concluimos que serás capaz de identificar la diferencia entre la diversidad de acciones, así como la forma de evaluación y la presentación en los estados financieros. En la semana 2, como en las compañías asociadas, ¿verdad? La conclusión es que reconocerás el tratamiento contable de las compañías asociadas y así verás la formación de los estados financieros que pertenecen a este tipo de compañías. Para la semana 3, vimos la consolidación o la combinación de estados financieros. Depende qué tipo de empresa seas, asociada o tenedora. Con esta consolidación o con esta combinación vamos a tener que identificar lo que es la diferencia entre la participación de cada uno de ellos. La diferencia que la tenedora, pues, posee hasta un 25% de las acciones en inversión y las asociadas son las que otorgan el 25% a una empresa mayor para poder apoyarse y tener beneficios comunes. Hemos llegado al final de la presentación. Te agradezco tu atención y te dejo una pequeña frase contable. Los libros deben cerrarse cada año, especialmente en asociación, porque la contabilidad frecuentemente contribuye a una larga amistad. Luca Pacioli.